Pablo, gracias por venir a tu programa, Pastor. Gracias por venir a tu programa también. Gracias porque sé que tuviste algunas dificultades familiares, pero gracias a Dios ya está todo ordenado, todo prolijo. Pudiste llegar acá y podés participar en nuestro programa, que es, si bien es un programa de economía, lo estamos direccionando a los temas sustantivos de lo que tiene que discutir nuestra sociedad. La semana pasada discutimos seguridad, ahora está en todos los medios el tema de seguridad alrededor del acto que oportunamente hicimos en La Matanza. Si hubiesen escuchado más el programa se hubiesen enterado perfectamente de lo que estábamos hablando, porque siguen pensando que lo que hablo en privado o en actos no es lo que hablo. Hablamos lo mismo en todos lados. Si hubiesen agarrado el programa de la semana pasada, todo lo que hoy les está llamando la atención sobre el tema seguridad estuvo desarrollado, lo explicamos, lo dijimos. Porque, ¿sabes qué pasa, Pablo? No sé, me parece que la semana pasada vos tuviste otras actividades. Vino compañero que es el que le pedimos que de alguna manera piense con nosotros el tema seguridad. Y hay algunos delitos que obviamente los muchachos y las muchachas que les gusta vivir de lo ajeno están desde que el mundo es mundo. Y uno tiene que decir, mira, eso es la ley de juego, para eso está la policía. Están los ladrones, está la policía, está... Pero tiene que ser con también los principios y valores que supimos inculcar. Entonces, de alguna manera, ahora apareció un delito que es extremadamente molesto, preocupante, que lastima. Me acuerdo que estaba en un programa en Crónica y entonces el periodista pone un video que había tomado una cámara de seguridad de un muchacho que entra con la moto en una vereda, le arranca la cartera a una señora, la señora se agarra a su cartera y va a la moto y la señora arrastrada atrás, como esas películas del Far West, ¿te acordás? Sí, que tiraban al... Y entonces me pregunta mi opinión como candidato a presidente y le digo, mire, me indigna porque eso ni siquiera es robar. Entonces el esquema del debate fue, mire, no es robar, porque robar tiene que ver con los esquemas que hay en la sociedad, digamos, bueno, pero eso ni siquiera es robar. Entonces ese delito que molesta a nuestra sociedad, que le genera incomodidad, que le impide vivir, aberrante, que le impide vivir en comunidad. Te entran a la casa de unos jubilados y rapiñan y hacen y les pegan y los matan. Bueno, nadie puede decir, ¿vos de qué vivís? De lo ajeno y resulta que le saco la billetera a los viejitos cuando... Eso no. Entonces, ese delito con nosotros en la presidencia, en 15 días se termina todo el delito que le molesta a la gente. ¿Cómo? Y porque es muy fácil. Todos los comisarios, durante 15 días a las órdenes del presidente. Es el tema acuciante que tiene que resolver el presidente. El tema económico se resuelve en el Ministerio de Economía, lo vamos a resolver, ya sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos. Ahora, este tema para que la gente pueda caminar y a tomar el colectivo, decir, mirá, dejo la puerta abierta, estas cosas de ratería, eso hay que terminar. Y la estructura policial tiene que tener claro que ese va a ser un esquema de comportamiento y de su actitud profesional. Entonces no que el secretario de Seguridad, que el ministro, que un gobernador, dependen directamente del presidente durante 15 días. Gobernador que diga, no, mire, si ese gobernador se hace cargo. Entonces firma un convenio y dice, durante 15 días el Poder Ejecutivo Nacional se hace cargo de la seguridad en todo el país. Y ese tipo de delitos se le explica, se dice, mire, después el resto es, escúchame, siglos. Obviamente la policía, los profesionales actuarán, harán las cosas que tienen que hacer y volvemos a un esquema donde razonablemente transites por la calle y no que tu señora va a hacer las compras y no sabe, la otra, bueno, vos ahí en San Vicente lo vivís cotidianamente. No puede ser. Ese tema hay que terminarlo y volver a construir la comunidad. Para eso, obviamente, que están nuestros pastores, para eso están nuestros curas, para eso están los policías, están los bomberos, están los directores de las escuelas. La comunidad
tiene que hacerse bajo la tutela del presidente, porque si no parecería ser que no hay principio de autoridad. Y la verdad que esto tiene mucho que ver con el principio de autoridad de ordenar nuevamente el criterio de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, miren, muchachos, seamos respetuosos de la vida en comunidad. Si vos querés vivir de lo ajeno, bueno, acá tenés los que te lo van a impedir. Ahora, si vos decís que vivís de lo ajeno, que te dedicás es a arrastrar a las mujeres por la calle, eso no. Eso no, porque la verdad, eso ni siquiera se puede considerar que es un robo. Eso es una estupidez, eso es una tontería, eso es una gilada, eso no se puede permitir, eso no puede ser. No hay posibilidad de vivir en comunidad. Entonces, en vez de decir, como dijo alguno, tengo un plan, tengo esto, no, mire. Se resuelve desde el dominio territorial. Lo tienen nuestros pastores, nuestros curas, lo tienen la policía, los directores de las escuelas. El peronismo tiene que volver a construir comunidad y sobre eso estamos. Hablamos la semana pasada sobre esto. Volvemos a hablar. Hoy vamos a seguir hablando. Hoy no invitamos a los compañeros de seguridad porque, bueno, esas cosas que tenemos otro temario para... Pero se ve que les interesó el discurso que dimos hace 3 semanas atrás en la Ferrer y sobre esa base. Que si hubiesen ganado tiempo, si lo buscaban, porque todo eso está en la red, ¿eh? Todo eso está en la red. En el mismo momento se transmite en directo y después queda subido a la red. El principio de autoridad en la economía es clave también, ¿no, mi amigo Chaliú? Es fundamental en 2 aspectos. Primero, vos tenés que sentir la autoridad. La autoridad tiene que estar convencida. Si la autoridad está convencida de lo que tiene que hacer, ya tenés un paso muy importante. ¿Por qué? Porque vos tenés que diagramar las políticas económicas con un grado de convencimiento importante, que es lo que te va a dar la autoridad en definitiva. Si vos realmente estás vacilando, te parece que puede haber algún problema y tirás una punta y la retraes, estás embromado porque casualmente no le das a todos los que tienen que sentir esa confianza de que vos sabés lo que estás haciendo. Pero también la autoridad te sirve porque también en economía hay conductas disfuncionales. Hay conductas, si un empresario quiere hacer mucha plata y es arriesgado en su empresa y logra hacer mucha plata, está bien. Pero hay conductas que son disfuncionales. ¿Qué quiere decir disfuncionales? Quiere decir que es esto. No es solo que quieren ganar dinero, sino que quieren ganar dinero de alguna manera rompiendo las reglas. Rompiendo las reglas, rompiendo las políticas. Bueno, eso es disfuncional y no se debe permitir. Y ahí también tenés que tener un principio de autoridad. Porque si vos permitís que esas actitudes disfuncionales se vayan generalizando, no tenés ninguna posibilidad de hacer una política, porque nadie te va a responder. Vamos a un ejemplo. Esta política de precios del gobierno, yo creía que se me habían acabado los adjetivos, te lo dije ya un par de veces, a mí se me acabaron, no se me habían acabado. ¿Por qué? Porque esto es payasesco. Son payasos los que están haciendo esto. Parece mentira. Ahora, esta política incentiva las conductas disfuncionales en economía. Mirá vos qué extraordinario. O sea, en algún momento todo el mundo se va a ver obligado a no seguir los rasgos de la política porque es tan contradictoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que estamos en un tembladeral y las conductas disfuncionales se van a generalizar. Y estas políticas, por supuesto, van a caer totalmente en el vacío, porque si la gente, los empresarios, los consumidores, los trabajadores no te responden, listo, hay un vacío de poder. Esto que obviamente no están contestando y respondiendo a las expectativas que tiene el gobierno, tiene una causa muy profunda, que es que
El secretario de Comercio, y lo hemos dicho esto hasta el cansancio, claro que tiene un rol relevante en el flujo del excedente que se genera en la sociedad y en su apropiación por distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización. Como bien dijiste vos, tiene la obligación de, si alguna empresa está siendo disfuncional, como bien lo señalaste, atentar a la coordinación, alentar la coordinación del conjunto. Ahora, eso tiene que estar en un esquema de consistencia macroeconómica central, porque no hay ninguna posibilidad que, si no hay consistencia macroeconómica, el secretario de Comercio pueda tener un trabajo razonablemente aceptable. Un importador de café, le piden que ponga un café al margen de las características en el sistema de precios estos que ha definido. Y el fabricante, el productor de café, envasador, dice, bueno, dígame cuánto va a estar el dólar. No, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver el dólar con el café? Todo tiene que ver si el café es importado. Entonces, el hombre trae el café, obviamente debe tener poco crédito a nivel internacional porque está en la Argentina, y lo tiene que vender en las cadenas 60, 90 días, en pesos. Y si no le dicen cómo va a estar el dólar, ¿cómo hace el juego? ¿Cómo recupera capital de trabajo? ¿Cómo hace el juego? Entonces, por lo menos, el hombre cuando cobra la factura tiene que reponer lo que vendió. Por eso hay dos sistemas de evaluación que vos te vas a acordar: primero entrado, primero vendido. Pero eso es cuando no hay inflación. Cuando hay inflación o inestabilidad es último entrado, primero vendido, porque vos lo que tenés que hacer es, con la pieza que vendiste, recuperar rápido, por lo menos recuperar. Y entonces ese sistema de evaluación contable para valorizar el stock, que también te permite hacer los precios de venta al mostrador con el margen que corresponde. Pero naturalmente también es para la empresa. El hombre trae X toneladas de café, las envasa, las coloca, y él va a pretender que cuando reciba los pesos correspondientes al menos recupere la mercadería que te entregó, si no hay una desvalorización clara de su capital. Bueno, ¿qué nos deja esto como saldo? Y que la economía es una matriz, que es lo que venimos diciendo. Ahora, con 13 puntos de déficit fiscal en términos de PBI. PBI, hagamos números redondos, está debajo de 400.000 millones de dólares, pero sumamos que 400.000, 13 puntos, estás hablando de 52.000 millones de dólares, que es el exceso de gasto sobre la recaudación del Estado. Claro que hay dos maneras de resolver esto: bajar los gastos, aumentar la recaudación. Nosotros siempre vamos a ir por aumentar la recaudación, pero la realidad es que hoy el exceso lo tenés. ¿Cómo va a reaccionar el aparato productivo a ese exceso de gasto? ¿Cómo piensan que pueden hacer un acuerdo de precios si hay un desorden del lado de la macroeconomía generado por el Estado que hace que el Banco Central se endeude por encima del 68% de interés nominal anual, que ya está llegando al 100%, el Banco Central, de interés efectivo anual? ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Pero cuál es la lógica? Piensa, no, porque en realidad si nosotros controlamos el dólar, le damos una variable y la tasa de interés no va a costos. Eso no es un costo de las empresas, la tasa de interés del capital que tomás. ¿Pero cómo no va a ser un costo? Y entonces, encima es un costo sobre el capital que tomás, que cada vez los intereses que pagás los tenés que repartir en menores unidades vendidas, porque como cada vez vendés menos, claro, en realidad la tasa de interés sobre el préstamo tomado pasa a ser casi un costo fijo,
porque la tasa de interés ya tomaste el contrato y ya la tenés que... ¿Y de dónde vas a sacar ese interés que tenés que pagarle al banco o al que te prestó? De las unidades vendidas. Por lo tanto, entra en el costo sobre el cual le vas a tener que poner el margen razonable. Si vos decidís trabajar sin margen o sin margen acotado, bueno, eso lo podés hacer un tiempo. Después, ¿cómo sigues? Más, yo creo que ahora las empresas deben tener un margen muy acotado. Y entonces, ¿cómo hay inflación? Y bueno, porque la unidad vendida está reconociendo los costos plenos. El costo de la tasa de interés, el costo de la masa salarial sobre menos unidades vendidas. Solamente eso ya te genera una presión de costos que vos los has explicado muy bien. ¿Y qué es lo que está generando este incremento de los precios? Presionado por la estructura de costos. Vos fíjate que tu análisis es impecable, pero vos fíjate lo siguiente: los costos que están aumentando son todos responsabilidad del sector público. Es el propio gobierno el que está haciendo que aumente. Entonces las empresas se encuentran en la necesidad de transferir, porque si no tienen pérdidas patrimoniales. De hecho, fijémonos lo que están perdiendo todas las empresas, están cerrando. El cierre de negocios minoristas es alarmante hoy en día. Pero vos fíjate que las empresas quieren vender y se encuentran con un pozo recesivo que es el propio gobierno el que lo está imponiendo. Entonces, es el gobierno que te pone el cepo y te pone una horca a los empresarios. Y después les dice, no, vamos a poner este acuerdo de precios. No. Vamos, ¿cómo se puede definir esto? Yo lo defino de una manera. A ver. Esto es una manifestación voluntaria de un grupúsculo de empresas sobre el autocongelamiento de los precios, avalado por un compromiso de caballeros. Porque vos dijiste muy bien, ¿cómo puede haber esta política de precio si no hay consistencia macroeconómica? Yo te lo hago más grave. No solo no hay consistencia macroeconómica, estas medidas son inconsistentes, yo las llamo payasescas. ¿Cómo vas a controlar vos los precios de un acuerdo de caballeros? Decime, ¿dónde está la figura ponible de que si vos no cumplís un acuerdo de caballeros te corresponde una sanción legal? ¿Dónde está eso? ¿En qué ley? Dijeron, bueno, a ver, la lealtad comercial. ¿Me querés decir que tiene que ver lealtad comercial con controlar los precios? No quieren decir que van a aplicar la ley de abastecimiento, porque sería, aplicar la ley de abastecimiento, Guillermo Moreno, los peronistas, entonces no quieren decir, y hablan de la lealtad comercial que no tiene absolutamente nada que ver con la posibilidad que el gobierno controle los precios. Es payasesco lo que están haciendo. Ciertamente la única capacidad de sanción que tenés es la ley de abastecimiento, si la autoridad de aplicación define el precio, o sea, tiene que definir el precio, y la cadena lo tiene que cumplir y define el precio, planchada de fábrica y depósito de distribución. Y obviamente después precio de mostrador. A veces podés fijar el precio en la planchada y a veces tenés que fijar el precio en el mostrador e ir para arriba. Por ejemplo, la carne. Sí, claro. En la carne no podés fijar el precio arriba, aguas arriba, porque necesitas el remate. Claro. Necesitas la feria donde, ¿está bien? Y aparte ahí está el tema de la calidad, la característica, si el animal está bien terminado. Entonces ahí ese es un esquema donde vos fijabas si es que es necesario. Y a veces, a partir del costo total del producto más un margen justo y razonable, vas definiendo aguas abajo el precio hasta llegar. Pero lo tiene que definir la autoridad y no siempre, y no lo podés hacer en todos los precios. Por eso, al menos en mi gestión, lo que se hacía eran acuerdos donde, claro, cuando vos haces acuerdo con el que manda en una compañía desde el principio de autoridad, como decíamos antes, se cumple. Vos haces un acuerdo con Alfredo Coto, se cumple. No importa si viene a don Alfredo o viene cualquiera, da lo mismo.
A veces venía Alfredo, a veces venía el gerente general, a veces venía... El que viene por la compañía y se termina la historia. Claro, si vos recibís un muchacho, no recibís, esa es otra historia. Si vos decís, mire, usted no me importa qué, pero usted es la compañía. Acá, en general se cumple, porque cuando el empresario empieza a entender la melodía, le gusta bailar con esa música. En mi caso, al menos, yo tuve 60 días de cierto desorden, en el sentido de que los empresarios venían de décadas de no entender cómo era esta historia. O de no hacerlo. Bueno, listo. Lo hicimos a los 60 días y algo similar te había pasado a vos. Ahora, la realidad es que una vez que entendieron la música, no hubo ningún inconveniente más. No hubo en absoluto ningún inconveniente. El tema es que acá no se sabe cuál es la música. Sigamos con el ejemplo y que vos lo has mencionado públicamente. Supongamos que un paquete de galletitas queda con el precio. Claro, tuvieron un problema de decir, ¿y qué precio le ponemos? No, y el precio promedio que había, entonces resulta que el precio de ese paquete de galletitas, en estos precios no sé cuánto, está por encima de que vos encontrás ese mismo precio en otro... Claro, porque tienen un problema de qué precio definían. No, el precio promedio. ¿Y qué es el precio promedio? Un precio promedio directo, promedio ponderado. Hicieron un promedio entre el almacén de la esquina y Coto y el otro supermercado. Una payasada. Dibujaron un precio. Esa es la realidad. Dibujaron un precio, más o menos, llegaron a un precio. Pero eso no implica que no haya volúmenes de comercialización y descuentos por pronto pago. ¿Con qué pago definieron ese precio? ¿Pago contado? ¿Pago 90 días? Claro, ni siquiera empezaron a analizar esas cosas. Entonces, lo que te va a pasar ahora, que los chinos van a tener los precios más baratos porque pagan contado, más alguna otra argucia que hacen. O sea, el mismo producto, vos lo vas a tener en estos precios, no sé, sugeridos, especiales, no sé cómo se llama. Esenciales. Lo vas a tener. Sugeridos esenciales. Y en los chinos lo vas a tener más barato. Porque van a ir sobre ese precio, le van a poner la plata arriba de la mesa y simplemente... Claro, ese es el problema que empieza a tener Coto, que no tiene otra... Digo Coto, puede ser igual marca, Carrefour, no tienen otra alternativa que ir al acuerdo, porque te llaman, tenés que ir, pero dice, momentito, yo lo voy a poner, tomar, y ese precio no es mío, es de ustedes. Si yo consigo mejor precio, no, bueno. ¿Y si el chino consigue mejor precio? Porque si a ese producto, salvo que el fabricante diga, bueno, no lo vendo, este producto solamente para los precios, bueno, pero entonces es un absurdo. Construyeron como la Serenísima una marca especial para ese tema, porque los de la Serenísima se dieron cuenta que empezaba a pasar esto. Porque la Serenísima baja la mercadería y te cobra, claro, pero no en los supermercados. El supermercado no es así. Entonces, ahí hay un tema, por el volumen y por el pronto pago, que no lo tuvieron en cuenta, porque no saben. Entonces, sobre el poco ordenamiento que hay, encima hay temas que le quedaron afuera. Una cosa absurda. Pero espera, voy a decir los temas que le quedaron afuera. ¿Cómo van a decir ellos congelar, autocongelar, mantener fijos los precios si no hablas nada de los insumos? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede entender? Es una locura. Hay una disposición que a mí me llamó mucho la atención. Un dicho de alguien, dice, bueno, esto de la lealtad comercial va a servir para que los chinos no vayan a comprarle a los supermercados en grandes cantidades estos precios esenciales. Oh, ¿qué es esto? Vos decís, ¿cómo puede ser esto? Quiere decir que están especulando con que las empresas le van a vender a menos precio a los supermercados que a los chinos. ¿Cómo hacen esta discriminación? No puede ser. Es todo, vos dijiste que hay un desorden. Esto, en vez de tender a un mayor orden, tiende a un mucho mayor desorden. La sensación que tengo es que ciertos decisores políticos dijeron, bueno, algo hay que hacer, y cuando bajaron al que empuja el lápiz... se encontró con el vacío absoluto. Claro, porque vos tenés que conocer del mercado. ¿Entendés? Tiene más de 40 años de mercado. Yo tengo 40 años de... Entonces conocés estas cosas.
Vos cuando comprás la mercadería no es lo mismo si pagás contado 30 días, 60 días, el volumen, pero aparte es la relación. Entonces, ¿qué hicieron? El máximo descuento con el mayor volumen para Coto y para la cadena regional, el Pájaro Azul o como se llame, ¿cuál hicieron? Es ridículo. Es ridículo. Suponiendo que ahora, porque yo no sé si hay otro lácteo, suponiendo que la Martona se tiene que vender en San Luis o en Catamarca y la logística de General Rodríguez no está metida en el precio, sí, está metida en el precio. A Catamarca y esa la pagás vos acá en Soldati. Pero es ridículo lo que han hecho. Todo es de un nivel de desconocimiento muy profundo del arte de gobernar, que no es otra cosa que una sumatoria de conocimiento profesional y sentido común. El sentido común, que nosotros los economistas decimos siempre, bueno, es el menos común de los sentidos. Hay un sentido común que deviene de la experiencia, de la propia práctica. Hay algo que viene del conocimiento teórico, pero después viene de la práctica, de la negociación del día a día con tus proveedores y con tus clientes. Que vos los conocés en la medida que vas andando. Y el problema es, tomaron la decisión en el núcleo duro de Cambiemos, algo dijeron tenemos que hacer. Dije, bueno, es obvio que Sica, pero Sica es un muchacho que es un consultor, toda la vida fue un consultor. Ni siquiera es Quintana, que al menos manejaba Pharmacity, Habana, qué sé yo, Fredo. Está bien, él los manejaba de un fondo de inversión, pero bueno, al menos los números... Sentía el olor de lo que pasaba. Claro. El otro muchacho, Lopetegui, bueno, fundió un negocio, pero al menos manejó el Equidescon, lo inventó, lo vendió, manejaba. Entendían algo, todo el resto, empezando por el ministro de Producción, que es un muchacho que viene del peronismo, que no entendemos ni vos ni yo qué hace ahí. No, sí, no entendemos. La verdad que salvo que sea por un tema muy personal de él. O de la industria automotriz. No, ni brasilera. siquiera. No, pero ni Lo siquiera. digo ¿De yo, qué le no, sirve? no, bueno. ¿Y de qué le sirve? No. ¿Y pero de qué le sirve si no tienen permiso? ¿Qué? ¿Por el flex? Que diga, no le hacemos las sanciones por el flex, por eso ponemos un ministro. Bueno, por eso... Me parece que lo podían conseguir de otra manera, poner un ministro... Yo la verdad que, bueno, no sé, que esté pagando favores, decís vos. Bueno, puede ser. No se me había ocurrido pensarlo. Yo sé que es un hombre vinculado, porque es el primero que sacaba los datos de lo que pasaba con el comercio con Brasil, eso evidentemente porque se lo mandan los brasileros. Así es. Después al rato viene ¿viste? La balanza comercial Argentina-Brasil, la publica Argentina y la publica Brasil. Lo que pasa es que Brasil la publica antes que la Argentina. Es la balanza, los dos vamos a dar el mismo resultado, algún tema, bueno. Pero este muchacho con su consultora la publicaba casi al mismo tiempo que los brasileros publicaban. Bueno, evidentemente, no importa, bueno, son detalles. Pero la verdad que no, pero no es un hombre del comercio, no es un hombre que entienda esto, no es un hombre que... Ni de la producción. Bien. Entonces cuando dijo, bueno, vamos al ministro, vamos a la Secretaría de Comercio... Y menos de la industria de alimentación. Vamos al secretario de Comercio. El secretario de Comercio me parece que es un abogado que habrá ejercido la profesión, pero no... Ahí tendrían que llamar a Brown, pero al tío. Al que administra... La anónima, claro. No. Ahí si quieren llamar a alguno, tienen que llamar a Brown, creo que Federico, el dueño y el CEO de ser presidente, CEO, de la anónima. Entonces ahí sí tenés un tipo que razonablemente entiende el comercio, nadie le puede decir nada, y hubiese ordenado esto, pero no. El sobrino ahora es el segundo en economía y el secretario de Comercio, que creo que es Comercio Interior. Pero de todas maneras el concepto está esencialmente equivocado. Porque eso de tener un minúsculo número de empresas que tienen un minúsculo número de marcas comerciales no significa nada. Son 16 empresas para 40 porque hablan de productos y dicen arroz, fideo, nada que ver. Son marcas comerciales. Entonces son 40 marcas comerciales. ¿Cuántas marcas comerciales hay en el rubro de alimentación? Centenares, centenares. 1000. Hay 40. ¿Cuántas empresas hay? Y debe haber
10, 15.000 empresas en el ramo de alimentación. Estamos hablando de todo el país. ¿Y cómo 16 empresas con 40 marcas comerciales? ¿Qué es eso? Y además, nada descolgado en el aire. Absolutamente, con estas contradicciones que ves vos, incompleta. Si vos tenés un acuerdo de precio, lo primero que tenés que decir es de qué depende el acuerdo de precio y los mecanismos de salida del acuerdo de precio. Porque si no, es más un desbarajuste en el mercado espectacular. Bueno, una payasada. Y yo te digo, con 13 puntos de déficit fiscal en términos de PBI y 6 puntos de déficit de sector externo en términos de PBI, No, claro. se te está prendiendo fuego la casa y vos le decís, me voy a ocupar de ordenar el cajón de los cubiertos porque tengo mezclados los tenedores con los cuchillos. Eso es lo que hicieron, están totalmente descerebrados. ¿Cómo estamos viviendo esto en San Vicente? ¿Cómo estás viendo el clima? ¿Cómo está yendo nuestra campaña intendente? ¿Cómo estás viendo esto? Bien, bien. O sea, bien en lo personal. Sí, claro, en la campaña. En la campaña. Después, bueno, el tema de la gente con necesidades, cada vez se ahondan más. Pasaba por la ruta cuando venía para acá en el distrito de al lado, ¿no? De San Vicente. De San Vicente también se está haciendo en Alejandro Cor las ferias, los trueques están creciendo de una manera, o sea, primero eran chiquitos y ya, bueno, es muchísimo más la cantidad de gente. 2002. Exactamente. La verdad que es como que uno es desesperante y uno como que vuelve a revivir toda esa El parte. trueque. Exactamente. El trueque. Claro. La gente cambia, o que sea la ropa que le sobra por algo al otro que le sobra, no sé, un paquete de fideo, empieza a tratar de sobrevivir, ya no ni de vivir, ¿no? Porque la verdad que es complicado. Hay necesidad y no hay. Y aparte, yo lo escuchaba atentamente a ustedes dos, y lo que principalmente le falta al gobierno es falta de credibilidad. No le creen los empresarios, no le cree la gente, no le cree nadie. O sea, la gente común dice, ¿qué van a poner precio? O sea, con tope, es mentira. O sea, ya cuando lo anunciaron ya no lo creían. O sea, y bueno, y escuchándolo a ustedes, ya viendo lo que las posibilidades que tiene un empresario de sostener los precios, es imposible. Así que bueno, la gente es como que el sentido común ya le está diciendo que no va a haber precios fijos. ¿Cómo estás viendo el trabajo social en las distintas iglesias, en tu culto, en las católicas? ¿Cómo estamos paliando la situación? Y se acrecenta también cada vez más. Hay cada vez más gente que concurre a los comedores, a las copas de leche. Y bueno, y no solamente, también en los comedores que no son religiosos, también el crecimiento es muy grande, hay más necesidad. Antes, por ejemplo, iban chicos solos, cada vez se arriman más o piden llevarse algo, y es como una, o sea, lo que estamos viendo todos los argentinos, una crisis, pero que abajo pega muchísimo más fuerte que arriba. Por supuesto, la crisis abajo rompe muchísimo más, y rompe la estructura del ser humano, ¿no? O sea, que eso es lo feo. Pero hay un acercamiento de la gente hacia la cuestión espiritual. ¿Hay un mayor acercamiento en esta crisis o es más un escape? Siempre la gente cuando hay crisis se acerca, busca de Dios, es como que hay un acercamiento, hay una búsqueda, porque se empiezan a agotar los recursos naturales a que uno está acostumbrado, y muchos se empiezan a acordar de Dios en estas circunstancias, porque verdaderamente no alcanza el dinero, la gente no alcanza a pagar. Yo he hablado con vecinos muy humildes de pagar 4.500 pesos de luz, o sea, una cosa de loco. Le era más cara la boleta que la casa que tenía. O sea, Mira, vos lo ves, Pablo, esto, yo que soy un hombre intento al menos ir todos los años a la peregrinación a Luján. En los momentos de estas circunstancias, crisis, supercrisis, se acrecienta. Es como cuando vas A la guerra. sí, o cuando vas a conmemorar, te decía, el 7 de agosto, el tema de San Cayetano. Ah, no, claro. Claro, es mucha más la presencia de nuestro pueblo, de compañeros, de compañeras, de jóvenes, porque claro, la propia desesperación, y ahí está el virtuosismo de nuestras iglesias de darle la comprensión
de los distintos cultos, darlos de comprensión, y que naturalmente empecemos a hablar de los hechos trascendentes de la vida, ¿no? De los principios y valores permanentes. Está circulando por ahí en el WhatsApp algo bien interesante, ¿no? Porque decía, hay una edad donde los jóvenes se pelean con la política y se pelean con Dios. Entonces, por pelearse con la política, se hacen trotskistas. Y obviamente por pelearse con Dios, se hacen ateos. Y dice, eso pasa en general a los 15, 16 años. Después dice, después vamos creciendo y nos damos cuenta de que hay dos que precisamos y nos tenemos que hacer amigos. Uno es Perón y el otro es Dios. Lo leí, Lo leí. muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno. Está muy bueno. Dice, hay dos que no podemos prescindir. Uno es Perón y el otro es Dios. Mira, sobre los principios y valores permanentes, se está reflexionando en el mundo. Hay algunos filósofos de las Europas continentales, del otro lado de los Urales también, de Eurasia, como lo quieras llamar. Y en ese esquema de los principios y valores permanentes y en esto de la capacidad de administrar lo terrenal, la correcta simbiosis pasa a ser la doctrina del movimiento nacional justicialista. Por eso es tan fácil la incorporación de los distintos sectores religiosos a nuestro espacio político, porque hay una simbiosis natural y lógica, respetando incluso a los que no profesen religión, pero entendiendo que hay unos principios y valores permanentes que hacen a que nosotros nos vayamos ordenando desde el bien y desde el mal. Y esto falta también en este gobierno. No es casualidad que no haya sido un saludo del presidente por la Pascua. ¿Estás seguro que no va a llegar a la próxima Navidad? De eso no hay ningún problema, entonces quizás fue solamente un olvido. Pero no es un olvido. Es olvidadizo. No, pero o no atendía los teléfonos, o no hay nadie en el gobierno que le dice, sí, claro. Mire, y no es un problema de estar enojado con la Iglesia. Porque puede decir, bueno, me enojé con la Iglesia, me enojé con el Papa, pero acá lo que estamos planteando es la pasión de Cristo y su resurrección, que es el domingo de Pascua. Domingo de Ramos, cuando entra a Jerusalén. La pasión, jueves, viernes, sábado, y el domingo es Pascua de resurrección. De resurrección. Entonces, está peleado con Dios. Claro, es exceso. No es un problema de que... Está bien, podría haber hecho, mire, saludo a todos los cristianos. Claro. Y le niego el saludo a quien estoy peleando. Listo. Menos al Papa. Saludo a todos. Dale, listo. Saludo a todos menos al Papa. Podía. Encontraba un mecanismo para... ¿no? Y ahora resulta que esto no es así. Miren, yo espero que no sea así, ¿no? Pero vos sabés que había un mecanismo entre lo laico y lo religioso para asistir a las distintas ceremonias de su santidad, de argentinos que querían que siempre el espacio argentino es un espacio dedicado al Papa. O sea, está el espacio rumano, el espacio... Los italianos obviamente son... Y el espacio argentino, bueno, le tira el corazoncito a su santidad. Y entonces entre lo laico y lo religioso, bueno, ahora parece ser que se ha prohibido ese acercamiento y que solamente ante los espacios religiosos vos podés gestionar de alguna manera el tratar de ver a su santidad cuando viajan como turistas. No ninguna cosa, estamos hablando... Está prohibido hacerlo por el gobierno. Claro, parecería ser... ¿El gobierno lo prohibió? Parecería ser que yo decía, vas a la embajada en Italia. Dice, mire, cómo pasaba siempre, quiero ver al Papa, mire,
en ese corralito de argentino, Sí, y sí, entonces sí. que es para 50 y termina habiendo 150, y no importa, de atrás, vos decís, bueno, lo viste, está ahí, el hombre pasa, para. Parece que si vas a la embajada ahora en Italia te dicen, no, acá no tenemos nada que ver. Pero parece que en la embajada de la Santa Sede también. No tenemos nada que ver acá, arréglelo de malos modos, ¿eh? No tenemos nada, ya hay 2 o 3 ejemplos, no tenemos nada que ver, arréglelo, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Bueno, espero que sean solamente situaciones que se van dando por el mal humor quizá del recepcionista, qué sé yo, no sé. Pero escuché algunas cosas como esa y las digo públicamente porque me preocuparon, ¿eh? Porque era un servicio que daba, que me tocó incluso vivirlo. Con esta barbaridad de inconsistencia macroeconómica, esto no va a ningún lado. Y te digo a vos, mi querido pastor, mientras esté Macri, mañana va a ser peor que hoy. Entonces, es muy fácil. Mientras esté Macri, prepárate con más galletitas, más leche, más mate cocido, más paciencia para los feligreses. Yo sé que ustedes las tienen, pero la van a tener que incrementar, porque semana a semana que vengamos, la situación va a estar más complicada. Pero bueno, eso va a hacer que tu campaña se facilite y no hay ninguna duda que vamos a tener un intendente vinculado al hecho cristiano en San Vicente, que para nosotros es muy importante y que sos vos. Muchas gracias por venir, muchas gracias Pablo, nos vemos la semana que viene. Gracias.